Amados, está todo un poco diferente porque estoy casi de pie, porque me dio algo en una rodilla y ayer fui al traumatólogo y me dio un tratamiento de una semana con antibióticos, con un dolor muy intenso. Entonces la única posición que puedo estar es parado. Hoy día vamos a ver la clase número 15 de epístolas fundacionales. Estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, hoy día en el capítulo 4, vamos a ver solamente 2 versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Entonces, oremos para que todo salga como el Señor quiere. Si pudiéramos cerrar los ojos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu infinita bondad, por el más grande regalo que tú nos has dado en la vida, a tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, unigénito, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros en la cruz. Y te damos gracias por el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que da testimonio de Jesucristo y nos guía a toda verdad. Nos ponemos en sus manos en este día, entregando esta enseñanza a su cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algunos de ustedes ven unos cuadros ahí atrás. En realidad son unos dibujos hechos en mi juventud, cuando estudiaba arte en la universidad y conocí a Paulina, nos casamos al poco tiempo y le hice un retrato. Entre uno de los dibujos hay un retrato de ella. Bueno, ahora pasamos a Efesios 4, 11 y 12. El tema que vamos a tratar es las autoridades delegadas por Jesucristo para su iglesia. Y leemos el versículo 11 de Efesios 4. Y él mismo, haciendo referencia a Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los dones de Jesucristo para su iglesia. Dones que pone en la vida de personas que Él escoge. Que Él llama y, como aparece aquí, que Él constituye. Constituye. Todos los creyentes, y aún más, todos los que sirvan a Jesucristo en cualquier capacidad en su iglesia, debemos tener muy presente varios aspectos
de la organización ministerial que Jesucristo ha designado y ha dispuesto para su cuerpo, su iglesia, formada por todos los creyentes genuinos, sometidos a su cabeza espiritual, Jesucristo. Aquí vemos que Él constituyó a unos y a otros. Nos dice a todos. Entonces tenemos que entender que en la iglesia de Jesucristo no somos todos iguales. Somos hijos de Dios en cuanto a la condición. Y eso nos hace iguales, hijos e hijas de Dios. Pero con respecto a los llamados, a la designación y a la constitución, Jesucristo solamente lo hace con algunas personas. Primero, debiéramos tener claro, la iglesia pertenece al Señor, que la compró con su sangre preciosa en el Calvario. Él la fundó. Segundo, Él es la cabeza de la iglesia en todas las naciones, en todo el mundo. Tercero, Jesucristo es quien llama a todos y es quien determina en qué iglesia, esto es, en cuál congregación Él pone a los suyos, los creyentes genuinos, esto es, los que han nacido de nuevo, de lo alto, del Espíritu, y que son puestos en una congregación con propósito eterno. Cuarto, es Jesucristo quien constituye a sus autoridades delegadas para el buen funcionamiento de las iglesias y para que se cumpla la voluntad del Padre a cabalidad. El Señor los constituye, esto es, escoge y forma en una preparación de años, constituyéndolos en un proceso de maduración para que lo puedan obedecer y servir. Servirlo a Él primero y servir a los santos con efectividad y de acuerdo al orden y el propósito del reino. Y como explican las Escrituras, que iremos viendo más adelante, por ejemplo, desde que el apóstol Pablo se convirtió en el camino a Damasco, hasta cuando es enviado por la iglesia de Antioquía, de la cual él era fiel miembro, pasaron 13 años de preparación, de constitución, como apóstol genuino de Jesucristo, con un llamado específico a apóstol de los gentiles y escritor de 14 epístolas, incluida la carta a los hebreos. Permiso. Quinto, debiéramos tener muy claro, todos los miembros de las iglesias
deben saber que es Jesucristo quien constituye a sus ministros. Es Él quien los escoge, los llama y los constituye. Por tanto, no existe la posibilidad de que en su iglesia alguno piense que puede funcionar en alguno de los cargos mencionados en Efesios 4:11 por esfuerzo o elección propia. Asimismo, ninguno puede decidir estudiar para ser pastor o profeta, que es solamente Jesucristo quien escoge, llama y constituye a sus autoridades en una iglesia. Veamos ahora en detalle estos 5 cargos ministeriales que Jesús ha dispuesto para que funcione su iglesia, para que personas en estos cargos sean sus autoridades delegadas, con un propósito específico, como vamos a ver al final, cuando leamos Efesios 4:12. Permiso. Lo primer cargo que aparece, apóstoles. Los apóstoles originales fueron 12. Y cuando falló Judas Iscariote con su traición a Jesús, los 11 echaron suertes y reconocieron a Matías, testigo de la resurrección, y que solamente aparece mencionado en el primer capítulo del libro de Hechos. El apóstol es alguien que ha sido elegido, designado y constituido por el Señor Jesucristo. Segunda característica que tiene el apóstol: ha tenido un encuentro personal con Cristo, resucitado. Tercero, su ministerio comprende señales, maravillas y milagros. Y por último, el apóstol de Jesucristo planta y supervisa iglesias y ministerios, o en el caso del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Judas, del apóstol Juan, del apóstol Santiago, él también les encargó con el Espíritu Santo que escribieran las epístolas que escribieron. Entonces, bien claro cuáles son las características de un apóstol de Jesucristo. Segundo, aparece en Efesios 4:11 que él constituyó profetas. Son aquellos, los profetas, constituidos así por Jesucristo y que evidencian el bautismo con el Espíritu Santo y operación en dones proféticos, conforme a lo enseñado por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en los capítulos 12 y 14. Así, el profeta o los profetas en las iglesias nos enseña la palabra de Dios que hablan a los hombres para edificación, para exhortación y consolación.
Eso dice 1 Corintios 14:3. Los que profetizan edifican a la iglesia, dice 1 Corintios 14:4. En las congregaciones, durante una reunión, los profetas hablen, 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Aparece en 1 Corintios 14:29. Incluso en 1 Corintios 14, versículos 31 y 32 dice: podéis profetizar todos. Claro, se entiende los profetas, los que tienen dones proféticos. Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, bien claro, el ministerio profético, Nuevo Testamento, el profeta o los profetas en una congregación, primero, no son gente confusa, que dan mensajes confusos, sino de paz. Y siempre para edificación, exhortación o consolación, conforme a la Escritura. O sea, olvídense de esos casos de personas que aparecen a veces en internet, qué sé yo, la señora no sé cuánto, que fue al infierno y aterroriza a todo el mundo. No. Eso no es el orden que aparece en la Escritura. O a veces gente que viene en una congregación y le da a alguien un mensaje pero terrorífico, que le va a venir no sé qué calamidad. Momento. Claro, Dios no habla así. No habla así. Él habla conforme a su palabra. Y la palabra del Nuevo Testamento, y nosotros somos gente del Nuevo Testamento, dice: si algún profeta me habla a mí, va a ser para edificación, consolación, exhortación. Nunca va a ser un mensaje confuso, sino de paz. Bien claro. En los años a mí me ha llegado gente con unos sueños, unas cosas, pero que no tiene nada que ver. Dios no está en eso. Y yo analizo todo a la luz de la Escritura. Gracias, Señor. Entonces, para nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, creemos lo que enseña la palabra de Dios y podemos recibir lo que es propio de los profetas del Nuevo Testamento que operan con dones de profecía, pues cuentan con el bautismo del Espíritu Santo y su ministerio es para edificación de la Iglesia. Y esto en el marco de 1 Corintios 14:3. Esto es, hablan para edificación, exhortación y consolación, siendo así bastante diferentes a los profetas que aparecen ministrando en el Antiguo Testamento. Personas preciosas por las cuales Dios entregaba un mensaje concerniente al pueblo judío y su relación con Dios, o bien un mensaje que se refería al Mesías de Israel y su rol para con su pueblo escogido y también para con los gentiles. Y en tanto que los profetas del Nuevo Testamento
circunscriben su ministerio a la Iglesia de Jesucristo y sus miembros. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos aquí. Ustedes anoten y leen las Escrituras después. Ananías, el que oró por el apóstol Pablo cuando se convirtió. Ananías aparece en Hechos 9, versículos 10 al 19. Los 12 creyentes en Hechos 19, versículos 6 y 7. Esos fueron con el apóstol Pablo. Ahí, después del bautismo del Espíritu Santo, aparece que profetizaron. Otro caso, los discípulos de Tiro. Esto aparece en Hechos 21, versículos 3 al 6. Otro caso, las hijas, o sea, puede haber mujeres profetas, las hijas de Felipe el Evangelista. Aparecen en Hechos 21, versículos 8 y 9. Y por último son mencionados los profetas, entre ellos Ágabo, en Hechos 11, 27 al 30. Lean esas escrituras porque ahí queda claramente demostrado los profetas, cómo operan los profetas del Nuevo Testamento. Ahora, el ministerio de apóstoles y profetas es el fundamento con que son edificados los miembros de la familia de Dios, como nos enseña Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. La Iglesia de Jesucristo, nosotros como creyentes, miembros de la Iglesia, somos edificados con el ministerio de apóstoles y profetas. En los 40 años que cumplimos como Iglesia, el ministerio profético que hemos experimentado se ha ajustado a lo que nos muestra el Nuevo Testamento. Y ha sido decisivo para importantes medidas que se han tomado en la conducción de la Iglesia y el establecimiento del accionar de la misma, cumpliendo la voluntad de Dios con el establecimiento de congregaciones, de nuevas congregaciones, el orfanato en Haití, el seminario, los colegios, todo lo que tiene que ver con educación cristiana. Ahora mismo que estamos embarcados en el proyecto de Universidad Cristiana. En todo esto se ha hecho evidente el ministerio profético de personas en la congregación. Por ejemplo, es mucha gente que reconoce este ministerio en Paulina, mi esposa, así como también en otras personas, como fue con nuestra querida intercesora pastoral, la señora Manuela, que nos dejó el año pasado, pues el Señor se la llevó. Ella fue una persona decisiva con el ministerio profético para que tomáramos medidas como, por ejemplo, el inicio del orfanato en Haití o el proyecto de universidad cristiana. Después de los profetas se menciona
evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Son personas así constituidas por Jesucristo y que cuentan con una unción especial para proclamar el Evangelio, llevando a muchos al Señor, y cuyo mensaje primordial es la salvación, con una exposición clara y concisa de las Escrituras, generalmente refiriéndose a la obra redentora de Jesús, el arrepentimiento del pecado y obras muertas, y la fe en Jesucristo. En los años me ha tocado el privilegio de ver en acción a dos grandes evangelistas en persona. Uno, Reinhard Bonnke, evangelista alemán, que ya falleció hace como unos 3 o 4 años atrás, que él comenzó su ministerio predicando en las ferias artesanales, en las ferias libres, en Lesoto. Y a poco andar era tan impactante la evidencia de su predicación con señales y milagros, gente que se convertía, que se sanaban de las cosas más increíbles. Terminó predicando a multitudes. Me parece que en el libro Guinness aparece con el récord de haber predicado a la multitud más grande nunca en la historia. Más de 4 millones de personas en África, en una ocasión. A mí me tocó verlo 2 veces predicar, y su mensaje era muy sencillo, mensaje de salvación. Se demoraba como 10-15 minutos y después empezaba a orar por la gente. Precioso. Un amigo evangelista nuestro, norteamericano, muchos años atrás, le tocó participar en una de las campañas con Reinhard Bonnke. Y él me contó, mira, Tomás, me decía, estando ahí en la plataforma, detrás de Reinhard Bonnke, yo veía, le traían gente en camillas de hospitales. Y vi un caso de una persona ciega, totalmente ciega, y recibe la vista, y alabando a Dios, sigue alabando a Dios, y la plataforma tenía como 6 metros de alto. Siguió en el aire, alabando a Dios. Me decía, vi gente que sin brazos, que de pronto le salía el brazo en forma instantánea. Los milagros más increíbles con el ministerio de Reinhard Bonnke. Es precioso. Una vez también me tocó ver en persona al predicador norteamericano Billy Graham. Fue en un funeral. Habíamos como 30 personas en Estados Unidos, era esto. Yo no sabía que él estaba ahí, pero al final alguien lo introduce. Y fue precioso poder escuchar en persona a Billy Graham. Era para sentirse gozoso de ver a una persona que era como un gran embajador de Jesucristo. ¡Qué bendición! En el siglo, a través de los siglos, ha habido tremendos evangelistas, tremendos. En el libro de Hechos, siglo I, en el capítulo 8, entre los versículos 4 al 13 y del versículo 26 al 40, vemos a Felipe el evangelista predicando.
acompañado de grandes señales y milagros, y llevando a muchos a Cristo, incluido a un funcionario etíope de Candace, la reina de los etíopes, a quien también al funcionario este etíope lo bautizó en agua. Los evangelistas generalmente predican a grandes multitudes y son usados por Dios para dar crecimiento a las iglesias. Aunque también lo pueden hacer con una o dos personas, como es el caso de Felipe con el eunuco. Este eunuco era lo que hoy día correspondería al ministro de Hacienda de una nación. En tiempos modernos, nosotros hemos visto en los años, a través de la televisión, el ministerio de personas muy destacadas, como fue Rex Humbard, que impactó bastante a Chile, Billy Graham, impactó a las naciones, no solo a Estados Unidos, Gordon Lindsay, del cual nosotros tenemos herencia espiritual, Oral Roberts, tremendo ministerio de señales y milagros, grandes milagros de sanidad en Estados Unidos, quienes tuvieron un ministerio de alcance global y que todos de alguna manera han influido decisivamente en nuestras vidas y ministerio. Antes, podemos mencionar en el siglo XVIII a George Whitefield, evangelista inglés que Dios usó para producir un gran avivamiento en las colonias de Nueva Inglaterra. También a John Wesley, fundador del movimiento y de las iglesias metodistas y wesleyanas en el siglo XVIII. Y también podemos mencionar un caso bastante cercano, el fundador de la Iglesia Metodista Pentecostal en Chile a principios del siglo XX, nuestro hermano Willis Hoover, con su esposa, misioneros. Willis Hoover también tenía un llamado pastoral y apostólico, fundando congregaciones a lo largo de Chile y realizando una asombrosa y extensa obra misionera, alcanzando a muchas naciones, y su ministerio acompañado con grandes señales, prodigios y milagros. Agradezco a alguien que años atrás me regaló un libro así grueso de la historia de el ministerio de Willis Hoover y su esposa, Anne, y los inicios de la Iglesia Metodista Pentecostal, y en que aparecen descritos en detalle los grandes, no solo avivamientos, sino que señales, milagros y sanidades. Precioso. Bueno, aparte de los evangelistas tenemos los pastores. Aparece en Efesios 4:11, en cuarto lugar, pastores. Perdonen que tome tanto té, pero pastores son los que primordialmente cuidan a las ovejas del Señor. Siempre los pastores tienen que recordar, las ovejas no son propias, las ovejas son del Señor. Uno las cuida en nombre del Señor. Y los pastores presiden sobre la obra de la iglesia para su buen funcionamiento y labor de expansión del reino. Los pastores, asimismo, funcionan como ancianos en las iglesias, debiendo cumplir las condiciones y características descritas en el Nuevo Testamento. Porciones
que podemos, por cierto, mencionar y que aparecen en la epístola del apóstol Pablo a sus discípulos Timoteo y Tito, quienes fueron también pastores y ancianos. Y podemos leer en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Estas son las características que debe tener un pastor. Es necesario, dice el obispo, la palabra en el griego original es episcopos, y que significa el que cuida, el que observa. Sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, sino que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento puede ser pastor una persona nueva o relativamente nueva en el ministerio. Son muchos años de preparación en que el Señor constituye a un pastor, con muchas pruebas. Si es neófito, o sea, uno nuevo, se puede envanecer y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También aparece en Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, y dice lo siguiente. Aquí aparece: establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano, los pastores tienen que ser ancianos. Debe ser irreprochable, nuevamente, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, claro, mientras estén en su casa. Es necesario que el obispo, episcopos, nuevamente aparece aquí, sea irreprochable como administrador de Dios, esos son los pastores. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y aquí, gracias Señor por los pastores de la casa del Señor, todos los pastores, comenzando por el pastor Mauricio, el pastor principal, un ejemplo en todo sentido, que cumple a cabalidad todas las condiciones que aparecen aquí en la palabra de Dios. Gracias Señor por los pastores de la casa del Señor, ejemplos para las congregaciones. Y por último, Efesios 4:11 menciona a los maestros. Los maestros son fieles colaboradores de los pastores, como asimismo pueden apoyar la labor apostólica, comenzando iglesias, evangelísticas y proféticas, con exposición y enseñanza de las Sagradas Escrituras y con el poder del Espíritu Santo. Ahora, estos 5 roles de autoridad en la Iglesia de Cristo son ocupados por personas maduras en la fe, con testimonio de fe, testimonio de sujeción
y obediencia a Jesucristo, a su palabra y a su vez a las autoridades delegadas de Él que los precedieron. Reconocieron y apoyaron con guía y mucha oración para su buen desempeño. Por otra parte, cada uno en sus áreas de competencia son constituidos por Jesucristo solamente. La iglesia es de Él. Con el fin, aparece aquí en Efesios 4:12, aquí aparece el fin de estos ministerios. Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien claro. Son las personas dispuestas por Jesucristo, nombradas, constituidas, escogidas por Él, para hacer que los santos maduren en el camino de Jesucristo y que sean miembros útiles con propósito de Dios en las congregaciones para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy llegamos hasta aquí, amados, que el Señor los bendiga. Seguimos la próxima semana. Amén. Amén.